Buenas a todos. Espero que estén bien juiciosos, viendo películas, comiendo papitas, viendo estos videos de casos prácticos de elementos finitos en problemas de ingeniería. En este caso, estamos hablando ya del video 3. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es David García. Eh, ya este es el tercer video. En el primer video se mostró lo que fue el bosquejo de un problema de un tanque que está sometido a presión y tiene unas cargas en una de las boquillas. Y se comentó que ese problema era de tipo de fatiga, porque estaba sometido a una presión cíclica. Entonces aquí se ve una parte del tanque, se muestran algunos detalles. En ese video se mostró una distribución de esfuerzos ya al final y se comparó con un valor teórico. En el segundo video se hablaron de dos conceptos importantes. Uno, el submodeling, que es una evaluación detallada de un modelo más general. Entonces, el modelo más general es todo nuestro tanque y el submodeling es esta partecita de acá. Entonces es exportar algunas condiciones iniciales con las que podemos evaluar de manera detallada esto que vemos acá. Entonces voy aquí a hacerles esto, esta partecita de acá, lo que sería el submodelo. Y ese video terminó con algo que se llamaba los Stress Classification Line, que no son más que líneas a través del espesor en donde puedo ver cómo es la distribución de espesores. Entonces ahí se definieron unas rutas en 4 puntos en el submodeling y se vieron ahí esos esfuerzos como eran, y eso fue lo que concluyó ese video. En el video de ahora lo que vamos a es a evaluar ya la fatiga del tanque visto desde dos perspectivas. Una, que es la evaluación de ASME sección 8 división 2, y otra con todas las herramientas de ANSYS. Entonces, espero que disfruten este video así como yo disfruté haciéndolo. Y bueno, espero no les parezca aburrido. Listo, lo que vemos acá es el contenido de la evaluación de fatiga de acuerdo con ASME sección 8 división 2. En los dos primeros párrafos, donde vemos resaltados algunas líneas, son las ideas más importantes de este capítulo. ¿Y por qué digo que son las ideas más importantes? Bueno, porque define el esfuerzo con el que se va a evaluar finalmente pues se va a hacer todo el análisis. ¿Listo? Entonces, recordemos que un análisis de fatiga corresponde a un esfuerzo alternante dependiendo del tipo de condición de carga. Podemos tener amplitudes de carga que van hasta un pico máximo, después se regresan hasta un valor negativo de ese esfuerzo alternante y vuelven y crecen. O hay otras condiciones de carga en donde va hasta un punto máximo, regresa a cero, vuelve y alcanza ese pico máximo y regresa a cero. ¿Listo? Entonces, este tipo de condiciones de carga varía respecto a su esfuerzo medio. En el primer caso, el esfuerzo medio es igual a cero, y este segundo caso, ese esfuerzo medio es un valor mayor que cero. ¿Listo? Esto tiene unas implicaciones en las curvas de esfuerzo vida, y hay unas correcciones que se deben seguir de acuerdo con la teoría que mejor se ajuste, ya sea la de Goodman o la de Herbert. Pero una de las características principales que tiene los esfuerzos alternantes y las evaluaciones de fatiga es que se aplican muy por debajo del esfuerzo de fluencia. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia en este punto, este esfuerzo alternante puede estar en un rango mucho menor. Entonces, digámoslo que en esta franja. ¿Listo? Solo como por mencionar un ejemplo. Entonces, hazme que nos dice.
ASME nos dice que el esfuerzo con el que se va a evaluar la fatiga, esta primera parte de acá, va a ser la mitad de un esfuerzo equivalente, en donde en ese esfuerzo equivalente se va a considerar lo que es el PL, como el membran, el PB como el bending, y el QIF, ya respectivamente como los esfuerzos secundarios y los pick estrés. Entonces, si nosotros tenemos un espesor y tenemos una distribución de esfuerzos, como ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, este es nuestro esfuerzo, entonces el esfuerzo con el que vamos a evaluar para ese ciclo de carga va a ser este esfuerzo, que en términos de ACIS va a ser el esfuerzo total. ¿Listo? Este segundo párrafo lo que hace es reforzar la primera idea y lo que dice es la suma del esfuerzo primario, esfuerzo secundario y los piques 3. ¿Listo? Derivado del valor más grande a lo largo de esta sección. Entonces, si este es el espesor, pues esa es la idea que nos dice ASME en esos dos párrafos. Seguimos leyendo. Ya lo que es la evaluación de esfuerzos se hace respecto a dos puntos. Entonces, son un punto de inicio y un punto final. Dentro de esa evaluación de esfuerzos se habla de tipos de cargas mecánicas y tipos de cargas térmicas. Entonces, las primeras, las cargas mecánicas, por ejemplo, presiones, por ejemplo, las cargas que tenemos en la boquilla, ese tipo de condiciones. Las cargas que aquí aparecen referenciadas como LT hacen referencia a picos térmicos, a cargas térmicas. Hay algunos equipos que están sometidos a este tipo de condición. Entonces, por ejemplo, los tambores de coque en una refinería, donde tienen un ciclo de, esta es por ejemplo la temperatura máxima, y dentro de la naturaleza de su operación ellos alcanzan una temperatura máxima y varía. Entonces, para el caso que nosotros estamos analizando, no es necesario considerar las cargas térmicas. Entonces, todo esto que aparece como LT se hace cero, como aquí ya lo estamos mencionando. Esto se hace cero, este término se hace cero. ¿Listo? Y este punto M y N, pues, corresponden a los valores de inicio y fin de carga. Entonces, para el problema que nosotros estamos resolviendo, entonces, bueno, aquí también todo esto es cero, todo esto es cero. Entonces, lo que se hace es simplificar el esfuerzo con el cual se evalúa. Entonces, finalmente, para una condición de carga mecánica, es solamente este tensor de esfuerzo el que se va a entrar a evaluar. ¿Listo? Entonces, ¿qué particularidad nosotros tenemos en el ejercicio que estamos resolviendo? Que él se presuriza hasta una presión P y después cae a cero. Entonces, si nosotros miramos el esfuerzo alternante, este esfuerzo alternante va hasta un punto máximo, regresa a cero, vuelve a un punto máximo, regresa a cero. ¿Listo? En donde este sería el punto de inicio, y este sería el punto final. ¿Listo? Para fines de nuestro análisis, serían los puntos M y N. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro tensor se modifica. Entonces, bueno, habría que mirar acá. Este es el tensor que se va a entrar a modificar. Este es el esfuerzo alternante como tal y este es el que tiene los puntos M y N. Entonces, para nuestro ciclo de carga ocurre lo siguiente. Pum. Entonces aquí ya está resuelto. Entonces tenemos que este en el estado inicial es cero. Se presuriza hasta una presión determinada donde tiene una configuración de tensores de esfuerzo y después regresa a cero. Al ser de esta manera, nosotros podemos evaluar el esfuerzo únicamente en la condición máxima y esta será suficiente para definir el esfuerzo alternante. Entonces, ya con esto en mente, nosotros
entramos a definir el esfuerzo alternante y entramos a definir algo que la norma llama el factor de daño. ¿Listo? Entonces con eso en mente, nosotros vamos a definir la cantidad de ciclos máximos que podemos operar. Entonces ese ciclo máximo que podemos operar es lo que se llama NK, y este de acá es el valor límite que nosotros ya hemos definido. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a un Excel donde vamos a ver de manera resumida lo que pues acabamos de ver. ¿Listo? Hay unos factores de incremento de esfuerzo, pero para fines prácticos no vamos a entrar en los detalles. Vamos a considerar que no hay concentradores de esfuerzo, a pesar de que eso no es cierto, porque hay unos factores de calidad que se deben satisfacer para decir que no hay concentradores de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, si hago una inspección volumétrica en una soldadura, si hago una inspección visual, si hago una inspección superficial, si después de que yo, por ejemplo, tengo una soldadura en una de las boquillas y la maquino para que tenga una buena presentación, entonces todo eso influye. ¿Listo? Entonces miremos en detalle esto. Listo, entonces si miramos con detenimiento esto, bueno, ahí tengo que hacer una aclaración. El factor de daño realmente no es como yo lo mencioné hace un momento. El factor de daño es de la siguiente manera. El N mayúscula corresponde al valor que el esfuerzo que está soportando en estos momentos el componente me permite llegar, y el N minúscula es el número de ciclos objetivo. Ya lo vamos a aclarar. ¿Listo? Entonces, aquí en este diagramita, en esta tabla, perdón, en esta tablita están pues varios parámetros. Dentro de esos está el esfuerzo permisible. Ese esfuerzo permisible se define como 3 veces el esfuerzo permisible que se hace en el cálculo de la carga monotónica, o 2 veces el esfuerzo de fluencia, el que sea mayor de los dos. ¿Listo? Y adicional a eso, pues están los factores de intensificadores de esfuerzo, que ya los vamos a ver. ¿Listo? Entonces tenemos nuestros Stress Classification Line, que nosotros los obtuvimos de la evaluación con ANSYS. Están los cuatro escenarios: el que está alejado en el eje X, el que está cerca de la soldadura, en la zona afectada por calor, en la soldadura, lo que podríamos llamar, y alejado tanto en X como en Y. Entonces, si nosotros miramos esos esfuerzos acá en el mecánico, de acuerdo a lo que nosotros teníamos, por ejemplo, el que está alejado en el eje X nos está diciendo que el total es 5094,2 PSI. Esto de acá, la notación, nosotros vamos a trabajar los esfuerzos en KSI. ¿Listo? Entonces por eso acá aparece 5094. Esto no es 5000, sino 5. ¿Listo? Lo mismo la zona que está cerca de la soldadura. Si miramos el total, entonces el total está de 20,06 KSI. Entonces 20,06 KSI. El que está cerca de la soldadura, ya en la soldadura, ahí vemos 24,2. Si nosotros bajamos, vemos que los esfuerzos se hacen más pequeños. Entonces nos quedamos con el primero de acá, 24,2, que es el que tenemos acá. Y el que está alejado, ¿listo? El que está alejado de tanto en X como en Y, que nos da 3,798, 3,8 prácticamente. ¿Listo? Ahí está. Entonces, estos son los esfuerzos que nosotros consideramos ahí en el estado de tensión máximo. ¿Listo?
Estos concentradores, como les dije, dependen de unos factores de calidad y del tipo de construcción. Si, por ejemplo, hay boquillas en el cap, en la zona de la corona del cap o en la zona de nudillo. Pero para nosotros, para este ejemplo, vamos a asumirlo todo como 1, 1, 1. ¿Listo? Sin entrar en mayores detalles. El S alternante entonces corresponde a ese esfuerzo que está soportando máximo multiplicado por estos factores de reducción de resistencia dividido entre 2. ¿Listo? Se van a dar cuenta que en ANSYS uno no coloca factores por encima de 1, sino allá lo que llaman el factor de reducción de fuerza son valores menores que 1. Acá cuando yo tengo valores por encima de 1, empiezo a sufrir, o sea, tener esfuerzos alternantes más grandes y voy a disminuir el número de ciclos. ¿Listo? ¿Qué es este Y y qué es este X? Entonces, para la evaluación con ASME, entonces tengo que mostrarles acá. Un momento. Listo, entonces si miramos acá, encontramos en el capítulo 3F de ASME sección 8, división 2, las curvas de fatiga y la forma como se calculan. Entonces aquí aparecen nuestros factores X y Y, en donde Y pues depende del esfuerzo alternante al que esté sometido el componente. Estos son unos factores del módulo de Yohn. Este es el módulo de Yohn, a la temperatura que se hace la evaluación y dependiendo de una tabla que viene ya ahí estandarizada por ASME. Este CVS, pues por eso nosotros trabajamos con las unidades de KSI. Entonces al trabajar con las unidades de KSI, esto se vuelve 1 y nosotros tenemos nuestro esfuerzo alternante. Fíjense que este resultado nosotros lo metemos en cada uno de estos factores para al final obtener nuestro factor X. Estos C1, C2, C3 dependen del material, entonces cambian dependiendo del material. Y para nuestro caso, donde es un acero estructural súper sencillo, pues ya viene definido estas constantes para un esfuerzo alternante que varía entre 7 y 31 KSI. ¿Listo? Si ya se sale de este rango, no aplica. ¿Listo? Entonces, finalmente, nosotros definimos el número de ciclos con base a este exponente. 10 ala, el resultado que ve ahí. Y con eso es que nosotros definimos el número de ciclos que puede soportar el componente con ese esfuerzo. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos acá nuestro esfuerzo alternante, por ejemplo, en las zonas alejadas de las soldaduras están por debajo de los 7 KSI. Entonces, este número de ciclos no aplica. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre cerca de la soldadura y en la zona de la soldadura? Pues ya estos valores pues de 10 y 12 KSI sí aplican, y fíjense el número de ciclos que es capaz de soportar. Entonces, cerca de la soldadura en la zona HAS, 1,28 E a la 8. Pero yo me corro un poco y miren cómo cae drásticamente el número de ciclos. Entonces, si nosotros acá tenemos unos factores que me reducen la resistencia, y adicional a eso no tengo un cumplimiento de, por ejemplo, en cuanto a la inspección, yo sí tengo acá, por ejemplo, un concentrador. Vean cómo me reduce tan drásticamente el número de ciclos, de pasar de E a la 8 a E a la 6, y ni qué hablar de acá. Entonces, si yo lo paso acá, pum, se reduce esto. Y fíjense en la columna de acá el factor de daño. ASME define el criterio con base a este factor de daño que debe ser inferior a 1. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que yo excedo este valor de 1, ya
Hasta ahí llegó la vida de mi componente. Entonces, si yo no controlo esto, no voy a poder cumplir con el número de ciclos de diseño. ¿Listo? Esa sería básicamente la evaluación con ASME 8. Hubo muchas premisas con las que trabajamos. Hay muchos más detalles con los que se podrían resolver este problema, por ejemplo la evaluación ya propiamente en las soldaduras, considerando no solamente la curva SN sino la curva EN, y también considerando una evaluación elastoplástica. Pero por ahora quiero que guardemos este valor en mente y ya lo que vamos a hacer es ver los resultados ya con ANSYS, ya con el tool que tiene la herramienta. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar los resultados utilizando la herramienta de ANSYS. Entonces tenemos acá nuestro submodeling. Este submodeling vale la pena recordarlo. Viene de un modelo más grande en donde se colocaron unas condiciones de presión y de carga, y en esas condiciones de presión y de carga pues tenemos unos desplazamientos como resultados, como este contorno o como este de acá. ¿Listo? Esos desplazamientos van a ser nuestros datos de entrada de nuestro submodelo. Entonces acá podemos ver los datos de entrada, y ya cuando evaluamos los resultados vemos unos valores muy grandes, 85.302 por ejemplo, acá en este borde. Esos resultados no son verdaderos, eso es una inestabilidad numérica, por lo que se presenta ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tenemos las condiciones de frontera. Si nosotros quitamos acá esto de que me promedie los resultados en el, en los elementos, y adicional a eso, yo le digo, muéstreme cómo son los resultados. Entonces acá yo le digo, evalúeme los resultados, pum, 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 y los resultados, muéstreme los elementos. Entonces lo que vamos a ver son comportamientos así, inestables, en donde en un solo elemento experimentamos de los 89.000 PSI, acá tenemos en el rango de 22 a 10.000. Entonces este tipo de elementos no representan la realidad de la física que está ocurriendo ahí. Entonces, donde sí nosotros podemos decir que los resultados son más cercanos, es en este tipo de transiciones. Entonces, por ejemplo, aquí colocamos el proof, y esto nos va a dar valores mucho más consistentes con la realidad. ¿Listo? Entonces, esto lo menciono es para no generar alarmas cuando vemos esos resultados de 85.000 PSI y 89.000 PSI. ¿Listo? Entonces estos son datos basura. ¿Listo? Entonces con esto ya en mente, lo que vamos es a ingresar aquí al Fatigue Tool. Y en el Fatigue Tool pues está nuestro Fatigue Strain Reduction Factor, el que aparecía por acá, este de acá. Entonces fíjense que en la norma este valor es mayor que 1, y acá para ANSYS este valor disminuye. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, el tipo de problema que nosotros estamos resolviendo es zero base, es decir que fluctúa nuestro problema, o sea, cae a cero, se despresuriza. Entonces nuestro esfuerzo medio ahí ya no es cero. ¿Listo? Para ese tipo de condiciones nosotros estamos haciendo un análisis stress life. El Mean Stress Theory pues viene estas opciones para que las escojamos. No voy a hablar mucho en detalle de ello, pero básicamente estas teorías lo que hablan es de la modificación de la curva de esfuerzo vida, y cómo el esfuerzo medio, al ser distinto de cero, me varía la curva. Entonces,
Por ejemplo, si acá nosotros tenemos nuestra gráfica de esfuerzo vida, nosotros vimos por allá, es una gráfica logarítmica, logaritmo del número de ciclos. Aquí tenemos el logaritmo de esfuerzo alternante. ¿Listo? Entonces, estas curvas lo que van a decir es cómo cambian. Cae así, cae así, como por mencionarlo, dependiendo de la teoría que se maneje. Entonces, no sé, una será la de Goodman, otra la de Herbert. ¿Listo? Entonces, por ahora, no coloquemos ninguna y utilicemos el sign bond Mises, que lo que hace es diferenciar los esfuerzos que están comprimiendo de los que están a tensión. Porque recordemos que cuando hacemos un análisis a fatiga, lo que más nos preocupa son los esfuerzos tensionantes. ¿Listo? Ya con esto, entonces nosotros podemos definir acá una vida que se dará en este componente. Entonces, como aquí vamos a tener una inestabilidad numérica, vamos a escoger únicamente este y este, que es nuestra zona de interés. Y adicional a eso vamos a escoger un daño en esa misma zona. Y vamos a colocarle 1 a la 6. Para que tengamos un patrón con cual compararlo respecto al análisis que hicimos por ASME. De nuevo, aquí aplicamos 1 a la 6. Safety factor. Adicional al factor de seguridad, quiero que veamos el indicador de biaxialidad. Este indicador de biaxialidad nos va a mencionar dos cosas. ¿Cuál es el tipo de esfuerzo que es más relevante ahí en mi análisis? Este fatigue sensitivity lo que hace es variarme la carga. Entonces, si yo manejo una tolerancia, que la carga se me reduzca un 50%, o que en este caso aumente, por ejemplo, un 200%. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy aquí resolver, pues ya vamos a ver qué resultados nos entrega. ¿Listo? Recordemos que el tipo de malla con el que resolvimos este problema son de esta manera. Son tetragonales. Entonces acá en Mesh Quality, en Metrics, por ejemplo, podemos ver skewness. Cuando tenemos un valor de skewness por debajo de 0,6 se puede considerar bueno. En este caso es mala la malla con la que estamos trabajando. Pero, de nuevo, eso es limitante del número de elementos con los que se puede resolver este problema. ¿Listo? Entonces, acudiendo a esto, podemos ver que tenemos una vida, en el peor de los casos, acá cerca de la soldadura, de 6 por E a la 7 ciclos. Y el daño respecto a 1.000.000 de ciclos está alrededor de 0,015. Si lo comparamos con lo que obteníamos acá por ASME, donde la zona de la soldadura era 0,33. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer acá? Entonces mirar, por ejemplo, el fatigue sensitivity y vemos que cuando se duplica la carga, acá esto se reduce a UPA, me dice que a 0, número de ciclos. Es más, inclusive me está diciendo que antes de conseguir llegar a 0 ciclos, por acá, si quieren, hagamos la modificación de esto y vayámonos al 125%. Calculémoslo nuevamente.
Claro. Bueno, vamos a mirar con más detalle y ya les cuento. Listo, ya me di cuenta que era lo que pasaba. Aquí en el Fatigue Sensitivity lo que va a seleccionar era todo el cuerpo. Y como vimos, eh, el, el submodelo en la zona de los boundary condition tiene esfuerzos altísimos. Entonces, por eso nos entregaba una vida de cero. Pues claro, estaba excediendo eh, todos los límites. Listo, entonces vemos que si nosotros duplicamos la carga, llegamos a un ciclo de 2,66 e a la 6. Entonces si comparamos ese valor, si nuestro NK por ANSYS para una carga que se dobla en su valor, 2,66 e a la 6. Entonces el factor de daño por ANSYS para esa condición de carga debe ser esta dividida esta 0,37. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros cogemos acá la carga y la duplicamos, deberíamos tener ese valor. Entonces, 3,62, eso da 7,24. Y la carga remota, bueno, voy a multiplicar esto por 2. Listo, ahí ya está la carga. Resolvemos nuevamente y vamos a comparar con el factor de daño que nos entrega el software. No hemos hablado del indicador de biaxialidad. $0,178. Ya habíamos dicho que 0,375. ¿Qué pasó ahí? Duplicamos la carga. No lo sé. Ok, ya sé qué fue lo que pasó. Nosotros modificamos acá la carga, pero se nos olvidó modificar esto. Entonces, si queremos evaluar con el doble de carga, tendríamos que modificar el diagrama original, la simulación original. Voy a hacerlo y ya vamos con los resultados. Listo, entonces ya aplicamos aquí en el modelo general la presión y la carga remota. Aquí ya esto está duplicado. También pues, ya están los esfuerzos evaluados. Aquí por ejemplo podemos ver la deformación. Fíjense que este valor cambia. Y ya al momento de hacer la importación en el submodeling, vamos acá, importamos. Y como ya aquí lo teníamos, ya habíamos duplicado, únicamente lo que hacemos es resolver. Esperamos ahí un poco que el tool resuelva. Y ya vamos a comparar el daño en la soldadura. ¿Listo? 0,3068. Entonces, cuando ya duplicamos la carga, realmente tenemos 0,3068 y no este valor que nos había dicho inicialmente. Sin embargo, es una aproximación muy buena si tenemos en cuenta que el Fatigue Sensitive
no tenía la importación de cargas original. ¿Listo? Entonces, por este lado, vemos que casi que duplicando la carga, estaríamos en valores cercanos a los que nos indica ASME en cuanto a daño. Ya lo que es el indicador de biaxialidad, bueno, para hablarles de esto, debo mostrarles esta gráfica. Listo, esta gráfica que la tomé del curso del posgrado, pues vemos tres condiciones importantes. La condición uniaxial, esta es la valoración del indicador de biaxialidad, el cual puede ir desde -1, 0 o 1. Esto se maneja en ese rango. Cuando está cerca de 0, significa que la condición que nosotros evaluamos con el Fatigue Tool es confiable, no hay problemas de otros esfuerzos principales que estén influyendo en el modelo y por lo tanto podemos trabajarlo de esa manera. Cuando ya estamos en valores cercanos a 1 o a -1, ya el Fatigue Tool no es la herramienta más adecuada para hacer la evaluación de la fatiga y hay que considerar pues ya un tema multiaxial. Eso va a influir en dos cosas. Primero, el tema del crecimiento de la grieta, como acá. Entonces vemos que cuando es de tipo cortante, la grieta va a tender a crecer a lo largo de este filo, de este eje. Y cuando es una condición biaxial, donde hayan otro tipo de esfuerzos involucrados, entonces va a ir hacia el interior de la superficie, el crecimiento de la grieta. ¿Listo? Entonces, en la condición que nosotros tenemos, acá la boquilla, nuestra región de interés es aquí la soldadura. En esa zona estamos alrededor de 0,5. Dicen que aproximadamente entre 0,4 incluso hasta 0,5 se puede considerar relativamente aceptable. Ya aquí esta zona de 0,96, los esfuerzos en esa zona entran a ser biaxiales y la evaluación de fatiga que se hace con esta herramienta pues debe tomarse con mucho cuidado. ¿Listo? Si nosotros evaluamos ya en todo el cuerpo, vemos que la zona de mayor interés en la soldadura pues está en un rango entre 0,32 y 0,54. O sea que podemos decir que la evaluación de fatiga en esa soldadura es aceptable. ¿Listo? Sí que no podemos decir, por ejemplo, en esta zona, los resultados de daño y de vida puede que no sean tan claros o tan precisos. ¿Listo? Esto era lo que les quería mostrar. Ya hemos comparado entonces la evaluación bajo ASME y bajo el Fatigue Tool. Esto era lo que les quería mostrar. Pues ya finalmente el problema lo vimos como queríamos. Y espero les haya gustado los 3 videos. Ya dentro de 2 semanas pues voy a mostrar un video en donde se evalúa el daño de una tubería por una retroexcavadora y ahí lo vamos a ver desde 2 perspectivas, la simulación implícita y la simulación explícita, que esa es la materia que estoy viendo ahora en el posgrado, Explicit Dynamics. ¿Qué tipo de simulaciones a ustedes les gustaría que viéramos? Bueno, déjenmelo saber ahí en la caja de comentarios y ya, ahí quedamos en contacto. Muchas gracias.